esa desunión que un día hubo entre Dios y el hombre no existe más. El profeta Isaías dijo: la mano del Señor no es corta para salvar, ni aun su oído es pesado para oír, pero vuestros pecados los han separado de Dios. Pero ahora los pecados son apartados. Jesús ha hecho esta reconciliación. Nos ha comprado para ser uno con el Padre. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. ¡Wow! Tiene esa vida de Dios. Es uno con Dios. Juan dijo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús. La palabra comunión en el original es koinonía. Es un compañerismo unánime, una unión conjunta. Me he unido con Dios a través de Cristo Jesús. Comunión, koinonía. Por tanto, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Todos pecamos en Adán. Él lo actuó como una cabeza federal. Él actuó por todos nosotros y por su pecado la muerte entró en el mundo. Por su pecado todos fuimos hechos pecadores. Dios le dijo a Adán: el día que comas del fruto, ciertamente morirás. Dios estaba hablando de la muerte espiritual, la cual Adán experimentó cuando comió del fruto prohibido. Su espíritu murió y también comenzó a morir físicamente. El plan de Dios era que vivamos en este cuerpo eternamente. Ahora, y aquí la explicación. Adán, una vez ya caído, no podía pasar a través de sus genes algo que no poseía, la vida espiritual. Él estaba muerto espiritualmente. Y ahora que estaba muerto espiritualmente, a través de sus genes, lo único que podía pasar eran las características del cuerpo físico, con capacidad de conciencia, el intelecto. Pero estando muerto espiritualmente, no podía, por procreación, pasar esa vida espiritual. Un hombre pecó, la muerte entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí entendemos eso? Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2. Allí el apóstol Pablo describe nuestra vida pasada antes de Jesús. ¿Estamos allí? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, porque por el pecado de un hombre, la muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres, pues, ¿qué dice? Todos pecaron. De manera que yo peco porque soy pecador. El pecar no me hace pecador, solo lo demuestra que soy pecador. La gente dice:
Pero ¿por qué tienen que morir los niñitos? ¿Por qué tienen que morir esas preciosas criaturas inocentes? Y yo sé que como padre nos duele mucho perder a los hijos, habiendo tanta gente malvada en el mundo que no se merece vivir. Y ustedes saben que mi esposa y yo perdimos una hija recién nacida, y créanme que no hemos tenido dolor más grande que ese. Pero, ¿estamos seguros que los niños son tan inocentes? La Biblia dice que todos somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Miren la manera en que los niños desde pequeños hacen sus demandas físicas. Escúchenlos gemir. Mírenlos patear y azotar. ¿Conocen a mi Stephanie? ¿Han estado cerca de ella cuando se enoja? Te avienta con lo que encuentra. Su pobre hermano mayor corre cuando ella se enoja. Ahora, ¿quién le enseñó eso? ¿De dónde lo sacó? Nació en un hogar amoroso, cristiano. Cuando era chiquita, se va a enojar porque cuento esto. Si hubiera sido más fuerte cuando se enojaba, nos hubiese destrozado la cuna. Pero esa es nuestra naturaleza. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que ser enseñados a decir una mentira? Ninguno, ¿eh? Ninguno, porque aprendieron solos. ¿Por qué creen que es necesario enseñar a los hijos a ser honestos? Porque aprenden a mentir con mucha naturalidad. Nosotros tenemos que enseñarles los buenos valores. La Biblia dice que un niño dejado a sí mismo reprochará a sus padres. Nosotros, por naturaleza, somos hijos de la ira hasta que vino la ley. En los capítulos anteriores leímos que el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no se imputa, no se inculpa donde no hay ley. El pecado estaba allí, pero no se inculpaba porque no había ley. Adán tenía una ley y la rompió. Como les decía los otros días, si aquí en esta calle importante, MacArthur Boulevard, no hubiese un cartel que dice que el límite de velocidad es 40 millas por hora, entonces no podría ser multado por sobrepasar las 40 millas por hora, pero hay una ley que dice, ese es el límite. Puede ser multado por sobrepasar ese límite. Bueno, antiguamente, estoy hablando cuando yo tenía 18, 19 años, que lo hacíamos, íbamos al desierto, había algunas áreas en el desierto donde no había leyes de velocidad. Y por eso no podía ser multado por correr, porque no había una ley sobre la velocidad. Y me acuerdo que mi amigo se había comprado un Ford Ciclone, Gran Torino Cyclone, al Ciclone, algo así. Y una vez lo levanté a 120. Yo, a los 19 años. Bueno, donde no hay ley, no puede ser multado por violar la ley, porque si no hay ley, no hay ley para violar. Antes que fuese dada la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no le era imputado o tomado en cuenta al hombre. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, el pecado reinó. Las consecuencias del pecado estaban todavía allí y la gente moría. Pablo dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en el versículo 14, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Saben qué significa eso? Que Adán es una figura de Jesús. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Cristo Jesús. Y esta enseñanza es muy importante, porque uno pecó, muchos murieron, pero por la justicia de un hombre hace justo a muchos. El pensamiento clave aquí es que cuando Dios mira a la raza humana, solo ve a dos hombres, a Adán y a Cristo. Todo ser humano o está en Adán y está perdido, o en Cristo y es salvo. No hay términos medios. El versículo 14 afirma que Adán es un tipo, una figura de Cristo. Él es el primer Adán y Cristo es el postrer Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. En otras palabras, el primer Adán se hizo de tierra, pero el postrer Adán, Cristo, vino del cielo. 1 Corintios 15, 47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Y presten atención a esto. Al primer Adán lo probaron en un jardín perfecto y desobedeció a Dios. Mientras que el postrer Adán lo probaron en un terrible desierto, San Lucas capítulo 4, y obedeció a Dios. Y en el huerto de Getsemaní sometió su voluntad a Dios. Ahora, la desobediencia del primer Adán trajo pecado, condenación y muerte a la raza humana. Pero la obediencia del postrer Adán trajo justicia, salvación y vida a todo aquel que en él cree. Qué hermoso, ¿no? Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Qué gran promesa para los que aman a Cristo! Podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre la amenaza de la muerte y sobre los ataques de Satanás. No solo eso, tenemos vida eterna y podemos vencer la tentación en el poder y la protección de Cristo Jesús. En otras palabras, como dice Pablo, tenemos mucho más en Cristo que lo que perdimos con Adán. Porque así como Adán hizo de precursor del pecado para la humanidad, ahora Jesús hace de precursor para todos aquellos que creen en Él y son hechos una nueva creación. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo somos una nueva creación. Uno ahora no puede decir, ay, soy cabeza dura porque soy hijo de vasco o hijo de calabrés, que supuestamente son testadura, y que por eso tengo ese carácter. Ya no puedo dar eso como excusa porque ahora tengo una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús. He nacido de nuevo por el Espíritu. Soy una nueva criatura. Y ahora me relaciono con Cristo Jesús como si fuese el origen de mi vida. Ahora esa es mi naturaleza. Ahora esa es tu naturaleza. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. La ley vino para que podamos ver qué tan lejos cerramos el blanco. La palabra pecado significa errar el blanco. Pero si no veo el blanco o no hay blanco, ¿cómo puedo saber que me he equivocado? Podría estar salvajemente disparando mis flechas, pero no me podría convencer de eso hasta que pudiese ver el blanco. Entonces, mientras mis flechas van volando por todas partes, ustedes podrán estar diciendo, bueno, Sergio, está cerrando el blanco. De acuerdo a lo que Pablo dice aquí, la ley vino para que pudiéramos ver qué tan lejos nos equivocamos del ideal divino. Qué tan lejos podemos vivir una vida aceptable y agradable a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, no se entusiasmen mucho con pecar para que abunde la gracia, porque en el capítulo 6 vamos a ver que Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, cuidadito, no se atrevan a pecar. Nadie dice amén. Versículo 21, y ya terminamos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que así como reinó la muerte por el pecado de Adán, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, amén. Padre, gracias, Señor, por toda esta enseñanza que nos das a través del libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo e inspirado por ti. Señor, nos da vida esto, nos da paz, nos da consuelo, nos da esperanza, nos pone en paz con ti, Señor, el saber que por fe hemos sido salvados y no por nuestras obras. Señor, sabemos que hay pruebas, sabemos que tenemos tribulaciones, ataques, pero sabemos que tú eres nuestra esperanza, Señor. Señor, gracias por haber dicho, dichosos los que son atacados en tu nombre o por tu nombre. Gracias por esa esperanza que nos das, porque sabemos que nuestras recompensas, aunque tengamos que sufrir un poco aquí, nuestras recompensas van a ser en el cielo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todos aquellos que sí nos atacan. Padre, bendícenos como iglesia, bendícenos individualmente y que podamos ser buenos representantes tuyos, Señor. Que a medida que vamos creciendo, vayamos cambiando. Que las pruebas, esas que nos dan paciencia, esperanza, Señor, verdaderamente trabajen en nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.